cifras y datos, y eso es muy de agradecer. Se dedica al mundo de los refugiados, de las migraciones, de los movimientos humanos a causa del daño del planeta. Podría leeros la lista de ensayos, la lista de novelas, pero la tenéis, si queréis luego os la leo. Y lo hace desde dos vertientes. Es un hombre comprometido desde dos vertientes y por lo tanto un humanista. Una es la vertiente del compromiso personal con dichas causas por la cual se dedica a los refugiados y a las migraciones en diversos estamentos. Otra es la creación literaria. Miguel escribe novelas y como novelista hace que este libro, que es un libro durísimo, que podría resultar árido por la profusión de cifras, de datos, de estudios a los que se refiere, se lea en un plis-plas. Los libros, se sabe cuánto le han interesado por las marcas que tienen. Cada 2 páginas, me he dado cuenta que no podía hacer referencia porque cada 2 páginas tengo una puntita doblada y algo apuntado. Es un libro en el que se acumulan no solo datos, sino las ideas que laten bajo esos datos. Y las ideas son preocupantísimas. Es muy interesante porque al leerlo, hasta que llegas al final, solo vas acumulando conocimiento, acumulando los datos que Miguel cree que son imprescindibles para darte esta puñalada final, que es la que os acabo de leer más desarrollada, que es: estoy viviendo una película posapocalíptica en la que va a llegar un tsunami y va a arrasar con la Estatua de la Libertad y se van a deshelar los polos, etc. Ese es el relato de Miguel. Pero no solo es el suyo, sino que cuando yo llego ahí, ya sé por qué lo dice. Y esto es imprescindible, porque cuando lees este libro, querido Pajares, sabes que no es el libro de un agorero, que es el libro de una persona que maneja datos y que ha estado en los estudios y que ha estado en el territorio. Cuando yo estuve estudiando en Colombia cómo afectaba a los cultivos locales precisamente, sabes que ha estado allí y que sabe de qué habla. Después sube y te lo lleva a los dos ámbitos en los que estamos trabajando la destrucción del planeta o de la especie humana. Una son los gobiernos, la lucha o no de los gobiernos, y otras son las grandes corporaciones y los sistemas financieros. Y todo ello, y ahora nos hablarás tú, y todo ello forma parte de una gran trampa a la que la sensación es que si no ponemos inmediatamente una solución y nos ponemos manos a la obra, no se va a solucionar, porque las corporaciones hacen trampa. Por ejemplo, una de las trampas que a mí me ha impresionado es la de decir, vale, pactamos que reabsorberemos las emisiones. Venga, en 2050 reabsorberemos las emisiones a la atmósfera de CO2. Vale, pero mientras tanto, hasta que llegue 2050, seguimos lanzándolas. Vale, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se van a poner manos a la obra? Ese tipo de trampas, os digo una como cual, la industria agroalimentaria, la industria del automóvil, el transporte marítimo, da igual, están todas ahí. Está cómo comemos y cómo habitamos el mundo. Pero por otro lado están los gobiernos, que como es un hombre bueno, él dice, yo confío en que los gobiernos... bajo los ministerios de medio ambiente, de transición ecológica, etcétera, late una buena voluntad. Tú confías porque eres bueno, pero lo cierto es que los datos que vas dando no llaman a grandes alaracas, porque es tan fuerte la presión de las grandes corporaciones y sobre todo del sistema financiero sobre los gobiernos, y un gobierno parece algo tan pequeñísimo. Yo pensaba en el presidente, con su filetón aquel de ternera en la mano, que parecía una idiotez, y no lo es.
y forma parte de una cadena de idioteces. Son tan grandes las servidumbres que no tengo muy claro tu optimismo, no tengo tan claro tu optimismo. Sin embargo, te agradezco este libro y me gustaría que seas tú quien exponga todo lo que acabo yo de resumir muy sucintamente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cristina. Cristina y yo nos conocimos en la novela negra de Barcelona, en la Semana Negra de Barcelona, porque hacíamos un debate y te habías leído, claro, tú presentabas a 3 autores o algo así, y te habías leído las 3 novelas, y habías leído Cautivas, que fue mi primera novela, que tú me la presentaste en Madrid también. ¿Finalista de Nadal, creo? Sí, finalista de la... No sé si lo hice bien, porque no me has vuelto a pedir que la presente. Como que no, me presentaste una más, lo que pasa es que luego ya dije, bueno, esto es abusar. Sí, claro, el libro va de eso, ¿no? Podemos fiarnos de lo que están haciendo los gobiernos y las corporaciones que nos prometen. Por eso el título, ¿no? De bla, 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 fue lo que le dijo Greta Thunberg a los gobiernos en la cumbre de Glasgow, ¿no? Todo lo que ustedes están haciendo aquí es bla, 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 porque no es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y esta mañana que estaba en una entrevista en público, me decían un ejemplo y hay un ejemplo que cito ahí, cito bastantes, ¿no? Pero me vino a la cabeza uno de una empresa petrolera australiana que en el 2021, no sé si fue 2021, quizá 2022 ya, creo que 2021, es igual, dice... asume el compromiso de las 0 emisiones netas para el 2050, que este es el gran compromiso que están asumiendo todas las empresas. Hay una sucesión de compromisos en los 2 últimos años impresionante. En el libro al principio también se explica, pero le tuve que quitar 4 o 5 páginas a ese apartado porque la editorial me dijo, esto aburre, ya sabemos que todas las empresas se han comprometido, pero por favor no nos hagas un listado tan largo. Y es verdad, porque la cantidad, o sea, la sucesión de compromisos de automovilísticas, petroleras, agroindustriales, bancos, aseguradoras, cementeras, todas han ido diciendo, lo hemos entendido, el cambio climático es un tema grave, sabemos que tenemos una responsabilidad y asumimos compromisos. Y el compromiso que están asumiendo es el 0 emisiones netas en el 2050, que es como decir, en el 2050 seguiremos emitiendo, pero recogeremos de la atmósfera una cantidad similar a lo que estemos emitiendo. Ese es el compromiso, ¿no? Bueno, pues el ejemplo es de una petrolera australiana que al mismo tiempo, en el mismo momento en el que asume ese compromiso y lo hace a bombo y platillo, etcétera, le pide al gobierno australiano que le duplique el territorio en el cual puede hacer exploraciones petrolíferas, que se lo duplique. Y el gobierno australiano se lo duplica porque ha asumido ese compromiso para el 2050. Este es el paradigma en el que estamos. Pero eso lo hace el gobierno australiano, es un ejemplo, y lo hace la Unión Europea. Porque la Unión Europea, cuando está diciendo que en el 2030 habremos disminuido las emisiones a la mitad respecto al 2020, dice una disminución del 45% respecto a las del 2010, que más o menos es como disminuir a la mitad las que había en el 2019. Olvidémonos del 2020 porque fue un año en el que las emisiones realmente cayeron por la pandemia. Fijémonos en las que había en el 2019. Y el compromiso de la Unión Europea es que en el 2030 serán la mitad. Pero ese compromiso de la Unión Europea se basa en todo lo que le están diciendo a las empresas. En todos los compromisos que están asumiendo las empresas. Y los compromisos de las empresas están cargados de trampas. Y eso es una parte a la que dedico un largo capítulo, ¿no? A hablar de qué es el cero neto, qué es eso de la captación de carbono de la atmósfera, qué es eso de captar carbono por métodos tecnológicos o plantando bosques, qué es eso del hidrógeno, de qué va a servir el hidrógeno, ¿no? ¿Qué tal? Todas esas cosas
que no es porque lo diga yo, es que lo dicen los estudios científicos. O sea, yo me dedico, yo en este libro soy más un divulgador que otra cosa, ¿no? Nos dicen que todo eso no va a servir. O sea, y lo dicen con contundencia. O sea, lo dice hasta el gobierno de los Estados Unidos. En este momento está gastándose ingentes cantidades de dinero en apoyar proyectos de captura de carbono de la atmósfera. La Unión Europea también. ¿A quién le están dando dinero? Este dinero a las petroleras, porque son las que más proyectos están presentando. Petroleras, gasistas, grandes empresas. En Europa también pasa lo mismo. Bueno, en el año pasado, no sé si es el año pasado, finales del 2021, esto es del año pasado, el Instituto de Economía y... ahora no me acordaré del nombre exacto, un instituto del gobierno de los Estados Unidos le dijo al gobierno que dejara de poner dinero a la captura de carbono de la atmósfera, que no se va a conseguir nada. Le hizo un informe diciéndole, deja de tirar el dinero. Y el gobierno de Estados Unidos no deja de tirar el dinero. Le sigue dando ingentes cantidades de dinero, igual que está haciendo la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lo que se tendría que hacer para realmente disminuir las emisiones a la mitad, nadie se atreve a hacerlo. Y como no lo van a hacer, y saben que lo que se tendría que hacer no lo van a hacer, pues se dedican a poner dinero en cosas que la ciencia sabe que no va a funcionar. Y ahí es donde está Y esto es un poco... Claro, la conclusión es muy dura, ¿no? Bueno. Pero es que tú, a ver, dices, saben que no se va a hacer, saben que no lo van a hacer, y sin embargo adviertes, ojo, porque si no lo hacen, el sufrimiento de millones y millones y millones, estamos hablando de millones y millones de personas, de la desaparición de las especies marinas, estamos hablando de la subida de los niveles si no se hace va a suceder esto, la vida en el planeta, o sea, el planeta va a ser inhabitable para la especie humana. ¿De dónde rompemos esa pescadilla que se muerde la cola? Es decir, sabemos que no lo van a hacer, de hecho, porque todos son sandeces, es decir, yo te doy porque tú un día absorberás eso, pero mientras tanto te pago para que sigas extrayendo. Hemos multiplicado la extracción. Y luego tengo la sensación, son dos preguntas, perdóname, tengo la sensación de que de todas las fechas que tú manejas, hay un momento que es 21 y 22, en 2021 y en 2022, es decir, el año pasado y el anterior, y el antepasado, se produce un pico de todo, es decir, como si hubiera habido una multiplicación tanto de las extracciones como de las emisiones, como de la falta de respeto a los acuerdos que han llegado. Sí, claro, esta es la parte que puede conducir más al pesimismo. Durante la pandemia se dijo que de la pandemia saldríamos de otra manera, ¿no? Mejores, exactamente. Sí. No, y que la recuperación económica sería una recuperación verde, se basaría o sea, tendría muy en cuenta el tema climático, ¿no? Pues llegó el 2021. En el 2021 hubo una caída de las emisiones del 6%. La mayor caída de la historia. O sea, había habido una pequeña caída de las emisiones en el 2009, me parece, por la crisis del 2008, que no había sido tan grande, y la del 2020 fue la caída de las emisiones que Naciones Unidas dice que se tendría que estar produciendo cada año. O sea, cuando Naciones Unidas dijo para llegar al 2030 con una reducción de la mitad, hay que reducir un 7% las emisiones cada año. Y eso es más o menos lo que pasó en el 2020. O sea que tuvo que llegar una pandemia para demostrarnos lo que deberíamos estar haciendo sí. Y que efectivamente no hacemos. Claro, entonces dicen, bueno, de la pandemia saldremos tal. ¿Qué pasa? Llega el 2021 y se produce la mayor subida de emisiones de la historia también. Era difícil que no hubiera una subida en el 2021 porque la recuperación económica, pero que fuera tan grande como ha sido, eso
nos deja en una situación muy difícil, en una perspectiva muy difícil. Y en el 2022 la subida de emisiones ya no ha sido tan grande. Ha habido una subida de emisiones, pero no ha sido grande, pero ha habido subida de emisiones. Y en el 2023 es muy posible que sea mayor que la del 2022. ¿Por qué? Porque la recuperación económica del 2021, la recuperación post-pandemia, no puso nada en cuestión. Todo lo que está emitiendo lo siguieron haciendo funcionar y lo incrementaron, etc. Luego llegó la guerra, llegó el 2022, llegó la guerra de Ucrania y los gobiernos se han vuelto locos buscando petróleo, gas, han aumentado el uso del carbón, se están aumentando, o sea, todos los compromisos que se habían hecho, por ejemplo, el Reino Unido, que reduciría las exploraciones de petróleo en el Mar del Norte, Noruega, que lo haría en el Mar de Barents, en fin, en los mares en el Ártico, etc. Todo eso se han olvidado de ello. Están buscando petróleo como locos. De hecho, Antonio Guterres lo define como delirante. Sí. Dice, lo que ustedes están haciendo en este momento, después de la guerra de Ucrania, es sencillamente delirante. Y además, el secretario general de las Naciones Unidas, que es el que nos va avisando, y lo que yo digo es poco comparado con lo que dice Antonio Guterres. Cuando presentó el año pasado el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, dijo, es aterrador. Es un manifiesto del fracaso de la humanidad ante el mayor reto, ¿qué tal? Es aterrador. Hizo así con el librito y efectivamente, cuando se refirió a lo que está pasando con los combustibles fósiles por la guerra de Ucrania, dijo, es delirante porque se está buscando, se está recuperando el uso del carbón, que era en lo único que habíamos avanzado un poco, que era reducir el uso del carbón. Esto se está revirtiendo, es decir, que claro, es difícil ver la luz. Yo, de todas maneras, al final del libro... Eres optimista, sí, yo veo ya lo he dicho. Veo la luz, pero no como por los la vía de lo que están haciendo los you can gobiernos. see the light, pero... dale. No por la vía de lo que están haciendo los gobiernos. Sigue, chico. Tú ves la luz. No. Veo la luz porque, fijaos, en el 2020-2021, ya desde el 2019, se produce un cambio fundamental en las políticas de los gobiernos. Y es que pasan de asumir lo del cambio climático como un gran problema, un gran reto del que hablamos mientras se está haciendo la cumbre climática, pero después nos olvidamos por completo, y no relacionamos para nada las políticas industriales, agrícolas, etcétera, con el cambio climático. Pasan de eso a incorporar el tema del cambio climático en los presupuestos de los estados, en las políticas industriales, etcétera. Esto es absolutamente insuficiente, como queda demostrado en el libro, creo, o sea, y por lo que estamos, es lo que estamos explicando, es absolutamente insuficiente, pero es un cambio de enorme magnitud, o sea, comparado con lo que había en el 2018, lo que empieza a ver a partir del 2020-2021 es un cambio de mucha magnitud. ¿Por qué se produce ese cambio? Bueno, no hay que olvidar la huelga del clima del 2019. Millones y millones de adolescentes y jóvenes manifestándose en todas las capitales mundiales que generaron una sensibilidad ante el tema que la sociedad no había tenido hasta ese momento. Y eso hizo cambiar a los gobiernos. Por tanto, si esto fue posible, si este giro fue posible, también puede llegar el momento que sea posible que empiecen a hacer lo que realmente tienen que hacer. O sea, si hasta ahora, si dieron ese giro que es absolutamente insuficiente, pero que es muy importante, de incorporar las políticas climáticas a las políticas reales, si fueron capaces de hacer eso, obviamente también debería ser posible pasar a hacer otro tipo. Y cuando digo otro tipo de cosas, ¿a qué me refiero? Eso sale un poco al final del libro, ¿no? Bueno,
Sabemos que hay que reducir el transporte mundial. Bueno, pues hay que ir al consumo de proximidad. Hay que ir a producir las cosas cerca. Hay que relocalizar industrias. Industrias que se habían ido a China, al sudeste asiático, etcétera, y que están produciendo allí lo que consumimos aquí. Hay que relocalizar industrias. Hay que reparar. Esta mañana le decía al de público, decía, y es una cosa que no digo en el libro, pero que últimamente la estoy diciendo bastante, que ya tendría que haber una ingeniería industrial del reciclado. Y ya tendría que haber una titulación ingeniero industrial de reciclado. O sea, el reciclado tendría que ser ya una gran industria, una gran rama de la industria, ¿no? Tendría que estar prohibida la obsolescencia programada. Las redes de consumo, las redes de las comunidades energéticas tendrían que estarse desarrollando. Comunidades energéticas se están desarrollando en muchos sitios. Comunidades energéticas de localidades, ciudades, barrios, poblaciones que producen su propia energía con fuentes renovables. Pero todo esto acompañado de una reducción del gasto de energía. Es decir, cuando decimos relocalizar industrias es para reducir el gasto de energía. Cuando decimos consumo de proximidad, redes de distribución de proximidad, vacaciones cerca, movilidad compartida, todo eso se puede hacer. Y es lo único que nos permitiría lograr una cosa, creo que está bastante explicada en el libro, que es que no hay alternativa si no hacemos una reducción drástica del consumo energético. Porque las energías renovables no nos van a dar, no hay ninguna posibilidad de que nos den la energía que nos ha dado el petróleo. Vamos a un mundo, si queremos un mundo donde hayamos podido estabilizar el clima y donde la amenaza para la humanidad no tenga la dimensión que por ahora tiene, tenemos que ir a un mundo de mucho menor gasto energético. No vamos a obtener la energía de ningún sitio, ni de la fusión nuclear, eso también está explicado en el libro, lo de la fusión nuclear, ni de ningún otro lugar. No vamos a obtener la energía, el nivel tecnológico al que hemos llegado, ¿no? El nivel de desarrollo industrial tecnológico, hay que agradecérselo al petróleo, básicamente. Ha sido el petróleo el que nos ha dado la energía para poder llegar a donde estamos ahora. Bueno, eso se ha acabado. Y no se ha acabado como dice Turiel, que es un científico al que yo respeto enormemente y he aprendido muchísimo de él, pero discrepo en una cosa, y es que el petróleo se está agotando y que por tanto tenemos que hacer ya la transición. Yo discrepo en el sentido para decir, no, la transición la tenemos que hacer antes de que el petróleo se agote. Porque si dejamos que el petróleo se agota, nos hemos colocado en 3 o 4 grados de calentamiento. Y tú has empezado, déjame, yo me enrollo mucho, ¿eh? No, es tu libro, Pichón. Vale. Pero no, has empezado diciendo lo de los 2 grados, me ha quedado como, bueno, claro, esto es un tema interesante porque ahora mismo estamos en un grado de calentamiento global, en un grado 1,1 o cerca del 1,2. Claro, es mucho o poco. Nos desayunamos con una temperatura determinada y comemos con 5 grados más o 10 grados más. Y entre la temperatura más alta del verano y la más baja del invierno puede haber 80 grados de diferencia en una misma localidad, aquí en Madrid. Entre la temperatura más baja del invierno y la más alta del verano, pues 50 grados tranquilamente. Entonces, ¿un calentamiento de 1 grado qué es? Bueno, pues un calentamiento de 1 grado es un calentamiento global, porque 1 grado es, cuando hablamos de calentamiento global, hablamos de la media anual de la Tierra. Y hay que decir que desde que nació la agricultura, la temperatura media anual de la Tierra nunca había variado más de medio grado hacia arriba o medio grado hacia abajo. Ha habido
A niveles regionales, variaciones más grandes. En Europa hubo una etapa caliente en torno al año 1000, una etapa fría a partir del 1600 hasta el 1850 o así. A niveles regionales sí que ha habido variaciones más grandes, pero la media global de la Tierra nunca había subido medio grado arriba ni bajado medio grado abajo respecto a la temperatura de hace 11.000 años, cuando nació la agricultura. Y ahora estamos 1,1 por encima. Y eso hace, y eso está muy bien explicado en los estudios del Banco Mundial y en los de Naciones Unidas, de la UNEP, está muy bien explicado cómo está afectando la temperatura, solo la temperatura, a los cultivos. Los cultivos en todas las zonas tropicales están perdiendo productividad ya, y cada vez pierden más. Cada vez son menos productivos porque la temperatura es excesiva. Solo por la temperatura. La temperatura, además, está haciendo que haya cambiado los patrones de las lluvias, que llueva menos en muchas zonas, que llueva torrencialmente en otras. Está cambiando la dinámica de los ciclones. La temperatura, el calentamiento global está cambiando muchas cosas, pero solo la propia temperatura ya está siendo muy dañina para los cultivos en las zonas tropicales, que es donde está el grueso de la población mundial. Porque es posible que en Siberia, en Escandinavia, en Canadá y en la Patagonia, empiece a haber zonas cultivables que antes no lo eran. Aunque esto tampoco está muy claro, porque la tundra siberiana es demasiado ácida y tampoco es muy adecuada para los cereales, en fin. Pero cabe la posibilidad de que empiece a haber zonas cultivables que antes no lo eran, ¿no? Y de hecho hay cultivos que están subiendo hacia arriba. Ahora empieza a haber viñedos en Inglaterra, ¿no? Que no los había habido nunca. Bueno. Pero el problema está en que la población mundial está concentrada en las zonas tropicales. Y aquí, en las zonas tropicales, se está produciendo ya descenso en la productividad de los cultivos por la propia temperatura. Entonces, quiero decir, 1 grado, y eso es lo que dicen los estudios del Banco Mundial. Hubo unos estudios que decían qué pasará con 2 grados y qué pasará con 4 para los cultivos. Y son estudios de hace 10 años, que todos los estudios que han ido viniendo después, lo que nos han dicho sistemáticamente, yo que lo voy siguiendo ya desde hace tiempo, puedo asegurar que cada nuevo estudio que sale nos dice que las cosas están peor de lo que pensábamos. Eso es así. O sea, cada nuevo informe científico que hace Naciones Unidas, o la NOAA, la Agencia de Estados Unidos de la Atmósfera y el Océano, o la NASA, que también se dedica a producir estudios muy importantes sobre esto, o el Banco Mundial, cada nuevo estudio que sale nos dice que las cosas están peor de lo que nos pensábamos, que todo se está acelerando. Y, por ejemplo, las dinámicas de la Antártida, que preocupan mucho, porque ya sabéis que en la Antártida hay hielo como para que suba 65 metros el nivel del mar. Eso no pasa en un siglo, o sea, no podría pasar en un siglo. No. Pero hay hielo como para que suba 65 metros el nivel del mar, o sea. Y las dinámicas de la Antártida están preocupando cada vez más. Bueno, y además hay algo, de nuevo aterrador, para una profana, y yo como sí estudio tecnologías, sé lo que es una disrupción. Que aquí tú los llamas los puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión y hasta qué punto, perdonad por la redundancia, puede cambiar radicalmente, modificar la onda de cómo suceden las cosas, quebrarla y multiplicarla? Perdón, ¿qué es un punto de inflexión? No, ya. Déjame decir una cosa antes, porque hay un niño que tiene un futuro aquí, y es que cuando en el último informe del IPCC habla de los puntos de inflexión, dice que no tiene por qué llegar a pasar si se hacen las cosas que se tienen que hacer. O sea, el IPCC dice que todavía podemos frenar todo esto. Y lo argumenta. Quiero decir que hay... y por eso hay esa juventud y esa adolescencia
tan movilizada cada vez más, que todo esto lo ha visto claro y que quiere construirse un futuro. Y que puede, y que todavía puede construirse ese futuro. Pero en el supuesto de que no se hagan las cosas que se tienen que hacer, pueden llegar los puntos de inflexión, efectivamente. ¿Qué es un punto de inflexión? Es, tal y como lo define Naciones Unidas, es el IPCC, vaya, es el momento en el cual se produce un cambio del sistema que ya es irreversible y que a partir de ahí todo se acelera. Por ejemplo, ¿qué puede provocar puntos de inflexión? ¿O dónde están las mayores amenazas? Hay amenazas de todo tipo. Los bosques. Los bosques son una amenaza porque los bosques pueden pasar de ser receptores de capturar carbono a emitirlo. Y de hecho en la Amazonia hay zonas ya de la Amazonia que están emitiendo más carbono del que captan. Porque la vegetación es así, la vegetación recoge el carbono de la atmósfera. La vegetación coge el CO2, los minerales y el agua del suelo y lo transforma en materia orgánica y en oxígeno, ¿no? Es la máquina que tenemos para captar el CO2 de la atmósfera es el árbol, ¿no? Pero todo eso que está recogido de la atmósfera y que está en el árbol, en las hojas y en las raíces, ojo que en las raíces hay 2/3 partes del CO2 que capta el árbol, hay mucho más CO2, mucho más carbono recogido, depositado en las raíces que en las hojas. Todo eso vuelve a la atmósfera si el árbol se pudre. Si se quema, vuelve una parte. A lo mejor todo lo del suelo no, pero si se pudre porque las temperaturas ya no son adecuadas, vuelve todo a la atmósfera. Y la deforestación, por eso es tan emisora la deforestación, o sea, no estamos solo emitiendo porque quemamos combustibles fósiles. De hecho, el 23% de las emisiones se deben al uso del suelo y principalmente es por la deforestación, porque todo el carbono acumulado en los árboles, cuando se cortan, vuelve indefectivamente a la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, los árboles... Pero los peores puntos de inflexión están, por ejemplo, en el permafrost, que es estos suelos congelados que ocupan extensiones enormes en Siberia, Escandinavia, Canadá, Groenlandia. El permafrost es un suelo vegetal congelado, de hecho es un sumidero de carbono. Cada año se deposita carbono en el permafrost porque en verano crecen líquenes, crecen plantas y en invierno se congelan y quedan depositadas. Y esas plantas han recogido carbono de la atmósfera, que queda enterrado. Y así sucesivamente, año tras año, hasta hay zonas de permafrost de 1,5 kilómetros de profundidad y otras pues tienen unos metros de profundidad, o sea, eso es muy variado. Pero todo eso es materia orgánica, es carbono depositado ahí. ¿Qué está pasando con el calentamiento? Que se está descongelando el permafrost. Y en la medida en que se descongela, a veces se habla de la descongelación del permafrost como un problema de que se están estropeando carreteras en Siberia, tal, pero el problema es mucho mayor que las carreteras. El problema es que en la medida en que se descongela, la materia orgánica entra en descomposición y emite dos gases, CO2, la superficie donde está en contacto con el oxígeno, o metano, porque hay una descomposición anaeróbica donde no llega el oxígeno, que lo que produce el metano. El metano es un gas de efecto invernadero 86 veces mayor que el CO2. Por tanto, la emisión de metano del permafrost es una amenaza de grandes dimensiones. Y no solo el permafrost, los clatatos de metano que hay en las plataformas continentales de los océanos, a 200, 300 metros de profundidad, lo que son los bordes de las plataformas continentales de los océanos, tienen mucho metano cristalizado. Hay lo que llaman los clatatos de metano o hielos de metano, son moléculas de metano rodeadas de moléculas de hielo, de agua helada. Eso es una estructura cristalizada que con el calentamiento de las aguas empieza a descomponerse. Y de hecho ya se está emitiendo metano. En las costas de Estados Unidos ya han descubierto que se está emitiendo metano por parte de... Bueno, esto por ahora ya tiene importancia, pero podría llegar a tener una importancia que nos colocara en una situación, o sea, como
como todo el carbono que hay en el permafrost acabara en la atmósfera, nos colocaría en unos niveles de calentamiento brutales. Entonces, eso es lo que el último informe del IPCC, que antes no le había prestado, el IPCC no le había prestado demasiada atención al tema de los puntos de inflexión, aunque muchos informes científicos ya venían prestándosela desde hace tiempo. Pero el IPCC, que es un organismo muy conservador, porque son científicos nombrados por los gobiernos, y el informe final, el informe de síntesis del IPCC, es un informe que tienen que aprobar los gobiernos y por tanto siempre son muy conservadores. Siempre todo aquello que no esté clarísimamente demostrado dicen, bueno, esto podría ser, pero además siempre ponen grado de probabilidad. Esto tiene una probabilidad del 66%, esto del 33%, esto del 99%. Y siempre tiran un poco por lo bajo, nunca se arriesgan a anunciar cosas demasiado graves si no las tienen muy claras, ¿no? Entonces el IPCC nunca había hablado en sus informes de los puntos de inflexión y en este último le dedica una importancia, o sea, habla de ello y dándole mucha importancia. Lo cual, convendrás conmigo que es terrible. Cuando tú expones todo lo que cuenta este libro, una va viendo que lo que tú planteas de fondo y resulta imprescindible es un cambio radical en el sentido estricto de la palabra, del consumo y de la vida tal y como la conocemos en el norte global. No en el sur global, sino en el norte. Es decir, que lo que se llama el norte global debemos modificar radicalmente nuestra forma de habitar el mundo. Pongamos que es posible. Contra todos los intereses que por ahora no nos lo han hecho posible. Nos queda tiempo, porque paralelamente el libro habla de fechas muy cercanas. Estás hablando de 2030. Para 2030 queda nada. Mira, yo dentro de nada ya estamos en 2030 y estamos de veraneo. Y 2050... claro. Y 2050. Tenemos tiempo, algo tan bestia como modificar la forma de comer, la forma de beber, la forma de calentarnos, la forma de pasear, la forma de desplazarnos, la forma de habitar las casas. Todo, absolutamente todo. De vestir, por supuesto, claro. Hay una cosa, aquí está Carlos Berzosa, que sabe mucho más que yo de esto, que en la historia hay momentos en los que todo se acelera. Se acelera. Bueno, hay que contar con eso. O sea, hay que contar con que... A ver, ahora la conciencia climática ya es muy grande. La sociedad está muy sensibilizada, claro. El año pasado tuvimos 3 olas de calor, cuando a principios del siglo XX la media era una ola de calor cada 30 años. Esa era la media a principios del siglo XX, y el año pasado tuvimos 3. Claro, ahora, y además ha habido este movimiento juvenil y de adolescentes tan potente que ha levantado muchas conciencias. Y además está viendo, y esto me gustaría remarcarlo, está viendo unos movimientos que no se notan demasiado, que son los movimientos comunitarios de ciudades en transición, barrios en transición, comunidades de autoconsumo, comunidades que generan sus propias redes de consumo energético, de intercambio de productos, de consumo agrícola, de proximidad. En Europa cada vez hay más ciudades, muchas pequeñas, que forman parte del movimiento Ciudades en Transición, que ya producen sus propios productos agrícolas, producen su propia energía, tienen sus propias monedas para que el consumo sea de proximidad, han creado monedas propias. Y eso fue lo primero que empecé sabiendo. Hay un documental muy interesante que se llama Mañana, de un francés, Domain, como se pronuncia en francés, que yo no tengo ni idea, que lo explica esto.
Pero lo que después he ido viendo es que en el sur global estos movimientos están cogiendo una fuerza impresionante. En la América Latina es impresionante cómo se están desarrollando los movimientos comunitarios, las organizaciones campesinas, cómo se están organizando frente a las multinacionales, frente al extractivismo de las empresas mineras, etcétera, y cómo están construyendo sus propias... y además cómo lo están haciendo con una conciencia climática muy potente, que no es solo lo de hace 20 años que era contra el extractivismo, contra los que nos quitan la tierra, en defensa de la tierra, etcétera. No, no, es que ahora es en defensa del planeta también. O sea, tienen una conciencia climática muy desarrollada y saben que lo que están haciendo es justo lo que se ha de hacer para afrontar el problema, ¿no? Y estos días que estoy leyendo mucho sobre Argentina, porque estoy escribiendo una novela y va a salir Argentina, y estoy viendo muchos vídeos y estoy, bueno, cuando me meto claro, para escribir algo, pues me estoy documentando bastante tiempo y tal, bueno, es la forma obviamente, de poder... Y me está impresionando todo lo que hay en Argentina de este tipo. En Argentina prácticamente la mitad de las provincias se han declarado zonas libres de extractivismo, etcétera, gracias a estos movimientos que están teniendo una fuerza. Y esto está en Colombia, estuve el año pasado, como se explica en el libro. Tienen una fuerza impresionante en muchos sitios. Y en África, que esto lo conozco menos, pero me llega, sobre todo en el África subsahariana, hay zonas, en Uganda, por ejemplo, hay unos movimientos comunitarios con una posición muy clara en el tema climático también. Es decir, que se está desarrollando todo un movimiento que está ahí, que no se sabe mucho, que no está en los medios de comunicación, desde luego, pero que está cogiendo mucha fuerza. Y por eso digo que las cosas, a partir de un determinado momento, podrían acelerarse. Es decir, puede ser que cuando un ministro en España diga hay que reducir el consumo de carne, sea en poco tiempo imposible que su presidente de gobierno salga a defender el chuletón. Es posible que eso no pueda ocurrir dentro de no mucho tiempo. Es decir, que los cambios se aceleren, y esa es la esperanza. ¿Veis cómo? Esta es una de las razones por las que yo amo a Pajares, por esta cosa. Déjame que haga una analogía con el feminismo. Yo tengo la sensación de que a ningún ser que tenga privilegios, ningún ser o ente más amplio que tenga privilegios reales y grandes privilegios, cede parte de ellos si no media una amenaza. Y esto es desde los animales hasta los machos. Es decir, o media una amenaza o no esperes que por una bondad innata, que desde luego las corporaciones y el capitalismo no tienen, van a ceder parte de sus privilegios porque no lo han hecho todavía y ya estamos cansadas de decirles esto. ¿Cuál podría ser esa amenaza? ¿Tú crees que vendrá por parte de las nuevas generaciones, de este chavalerío que de repente dice hasta aquí ya me embadurno de sangre cada vez que apareces tú en mi pueblo? Bueno, eso que decíamos antes de que hay momentos de la historia en que todo se acelera, el feminismo lo ha demostrado. A partir del movimiento Me Too y de todo un conjunto, hay una coincidencia en el tiempo de un conjunto de situaciones y de movimientos que acelera enormemente entonces empiezan a salir los gobiernos con las leyes, a aprobar leyes, etcétera, ¿no? O sea, hay todo un... Bueno, porque hay una amenaza. Exacto, o me das lo que quiero o cuento lo tuyo. Claro, ha habido un movimiento de mujeres que han dicho basta, ¿no? Entonces, eso es lo que ha podido iniciarse con este movimiento de adolescentes por el clima del 2019,
y que puede estarse gestando en todos los movimientos comunitarios que se están desarrollando por el mundo, que llegue un momento en que los gobiernos vean que si no hacen cambios reales, es decir, tiene que llegar un momento en el cual, ahora mismo, si un gobierno quiere ganar las elecciones, no puede ganarlas diciendo que hay que reducir el consumo. Ahora mismo. Ahora mismo, bueno, yo que... Bueno, te digo, estamos en Madrid y aquí lo ganan yéndose a una plaza de toros, ¿eh? Ya. No sé, nos queda Digo, un trecho. Bueno, ya, por eso digo, con más razón, quiero decir, alguien que diga que hay que reducir el consumo, que hay que hacer las vacaciones cerca, que no hay que comprar ropas de temporada, que no hay que cambiar los móviles, que hay que repararlos, que hay que comer menos carne, alguien que diga eso, no gana unas elecciones, ¿no? Bueno, este es un cambio que puede darse, que sea justo lo contrario, que solo pueda ganar unas elecciones alguien diciendo estas cosas. Ese es el cambio que tenemos. Por eso yo en el libro insisto mucho en que los movimientos comunitarios son muy importantes, las organizaciones juveniles que se están movilizando son muy importantes, pero hay que cambiar gobiernos. El voto también es muy importante. La política es muy importante, no hay que apartarse de la política. Y ojo que el ecologismo ha tenido sus más y sus menos con esto de la política. O sea, aquello del irse al monte y crear tu propia comuna y olvidarte del mundo parecía muy ecologista. Eso es poco ecologista, porque el mundo sí que hay. Lo ecologista es cambiar el mundo, ¿no? Y cambiar el mundo implica hacer política, ¿no? Y por tanto hay que cambiar gobiernos. Bueno, quiero decir que esto es el reto y no hay que ser yo no es que sea ni pesimista ni optimista, lo que digo es que eso es lo que hay que hacer y que ese es el compromiso que tenemos que asumir y que se tiene que notar en lo que hacemos en el día a día, pero también en a quién votamos. Para terminar, y porque alguna pregunta tendrá esta gente, yo me interesa, y me llevo el agua a mi molino, al final del libro haces ligas el feminismo y esto que propones, es decir, feminizando, quitando al depredador, es posible que el paso que estás comentando ahora sea más fácil. Sin duda alguna, o sea, si tenemos que ir a un mundo en el que el intercambio, el apoyo mutuo, las formas cooperativas de desarrollo económico, de consumo, etcétera, la cooperación sea mucho más importante que la competencia, como es lo que ha dominado el sistema capitalista. Es un mundo en el cual los cuidados, o sea, los cuidados mutuos adquieren una mayor importancia, ¿no? Y por tanto, es un mundo en el cual lo que aportan las mujeres, no solo por los roles de cuidados que han jugado, sino por la lucha que han desarrollado, etcétera, pues contribuye o sea, nos da una perspectiva de que ese mundo es posible, ¿no? Vincular, bueno, por eso surgió el ecofeminismo, ¿no? La lucha por la defensa de las condiciones ecológicas vinculada a todo lo que es los cuidados mutuos, lo que es la tradición de lo que han hecho las mujeres y de la lucha que han llevado las mujeres, ¿no? Hay un vínculo que está bastante claro y que las ecofeministas, que son un movimiento cada vez más potente, pues explican muy bien, ¿no? Muchísimas gracias. Preguntas. Sí. Juego yo el micrófono. Bien.